ustedes habrán visto los distintos eventos que han ocurrido alrededor de la Unión Europea y alrededor de eso va a estar esta charla, aprovechando a Ulrika como sueca y a Gilles como francés. Entonces, toda la charla va a ser en inglés, por si acaso, y empezamos de una. So, I would like to ask you, Gilles, about what will happen if Le Pen win on May 7? What will happen? Well, it will be, of course, a big shock for Europe. And Cosa muy complicada para Europa y para mí. Yo me quedaría en Colombia, no regresaría a Francia. No. Creo que va a ser muy peligroso para Francia porque el programa de Le Pen es de alguna manera revolucionario. Ella quiere dejar Europa, quiere organizar un referendo y una decisión, que es un tema muy sensible y muy peligroso desde mi perspectiva para la economía europea y para la economía francesa. Y también podríamos esperar tensiones en la ciudad, en el país, incluso antes de que ella llegara al poder. Creo que algunas de las personas podrían salir a las calles. Si ella llegara a ganar, no creo que vaya a ser algo muy silencioso. Pienso que las personas saldrían a las calles y van a ser momentos muy difíciles para Francia, pero también para Europa, porque después del Brexit, después de la elección de Trump y Brexit, va a ser otra señal de este tipo de populismo, y por eso es que creo que es importante para Europa que ella no gane. Es como parar toda esta velocidad a la que va este movimiento populista, que también pasa en otros países, como en Italia. Y es un problema porque también vamos a tener elecciones en Alemania a finales de este año, y esas dos elecciones son supremamente importantes para el futuro de Europa en temas institucionales y como continente también. Hablábamos con Ulrika no solamente acerca del peligro de la estabilidad de la Unión Europea, sino que se está esparciendo la agenda conservadora en relación con el antifeminismo, en los movimientos anti-gay. Entonces, con esa situación en donde Suecia no... Sí, tengo que protestar. Suecia definitivamente sí está en la Unión Europea, y creo que los suecos son las personas, a lo mejor en Europa, que son las más positivas en cuanto a mirar la Unión Europea. Pero no estamos en la Unión Económica Europea, pero eso es algo diferente. ¿Y qué pasa con la agenda conservadora que se está esparciendo, difuminando? Bueno, al igual que en Francia, Suecia tiene un gran partido populista que tiene entre 20 y 30% de los votantes suecos. Y creo que este partido ha ido creciendo por la inmigración en Suecia. Suecia y Alemania durante la guerra de Siria recibieron enormes cantidades de refugiados. Durante el 2015, Suecia recibió 160.000 refugiados de Suecia, Alemania recibió 800.000 refugiados, y por supuesto, cuando hay tantas personas que están entrando a un país en un solo momento determinado, se genera la confusión, hay muchas personas asustadas, hay un movimiento populista muy fuerte y también algún tipo de ansiedad política. Pero voy a contestar a tu pregunta porque ha habido un debate en Suecia acerca de la elección francesa y acerca de la conexión que hay entre el Frente Nacional francés y el presidente Putin. Creo que tuvimos un instituto de investigación de Oxford que hicieron una investigación y averiguaron que Putin o las fuerzas conservadoras nacionales rusas, de hecho, habían financiado el Frente Nacional francés. Y pienso que es peligroso porque en Suecia el presidente Putin y sus aliados están promoviendo el partido de derecha sueco también, y por supuesto
Putin es alguien muy hostil hacia el movimiento gay, por ejemplo. Entonces me preguntaba yo, ¿qué cree usted que esta unión entre los nacionalistas rusos y los nacionalistas franceses va a generar? Bueno, no es un problema nuevo porque la extrema derecha francesa siempre ha estado muy cerca de Rusia, que puede ser un poco sorprendente para algunos. Así que ese caso ya existía antes de Putin y por supuesto en este momento está más fuerte. Y no recuerdo exactamente, pero a lo mejor hace 5 años, cuando Marine Le Pen fue a Rusia, si no sabemos mucho acerca de la parte financiera de este negocio, sí sabemos que el Frente Nacional ha recibido algo de ayuda de los bancos rusos y porque nadie más quería prestarles dinero. Pero cuando uno mira su programa en términos de política extranjera, es bastante obvio que comparten algunos puntos de vista. Y Rusia fue un tema muy fuerte durante estas elecciones porque todos los candidatos de derecha como François Fillon también se movían en esa dirección diciendo que tenemos que hablar con Rusia, que creo que todo el mundo estaría de acuerdo, pero ¿qué significa hablar con Rusia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer conjuntamente? Pero fue básicamente sobre temas de la agenda de relaciones extranjeras y temas sociales, que creo que son diferentes porque el Frente Nacional francés se mueve en una dirección diferente en este momento, tratando de obtener más votantes. Entonces, hace 2 años, por ejemplo, tuvimos un gran debate acerca de la unión gay, los matrimonios gay, que fue uno de los proyectos del presidente Hollande. Y muchas personas salieron a las calles a protestar y a decir no queremos que esto suceda en Francia. Y el Frente Nacional no quiso ser parte de estas demostraciones. Entonces estos temas sociales como el matrimonio gay y cosas como estas están tratando de estar más callados, no como hace 10 o 15 años en donde hubieran estado parados al frente de la demostración, pero esto ya no es el caso. Entonces el tema de Rusia en esta campaña fue con respecto a asuntos exteriores, con Siria, cómo luchar conjuntamente contra ISIS. Así que no sé qué se puede esperar, aunque parte del Frente Nacional sigue siendo bastante conservador. Como partido tienen una manera de verlo un poco más moderada. Con Rusia tenemos otro tema muy importante, que son las noticias falsas por el poder que Rusia hoy día tiene y por el presidente de los Estados Unidos, de las elecciones del presidente Trump, porque la elección francesa es bastante similar a la de los Estados Unidos. Tenemos Macron, que es como Clinton, Le Pen como Trump, y uno parecido a Bernie Sanders, y tenemos noticias falsas a través de todas las elecciones. Entonces, ¿qué pasa con esta información falsa y la influencia que hay en política en Europa, en Suecia y también en Francia? No sé cuál de los dos. Bueno, yo quiero responder primero. Bueno, creo que las noticias falsas han influido muchísimo en Suecia y a los suecos en 2 formas diferentes. En primer lugar, creo que la nación estuvo bastante sorprendida cuando el presidente Trump decidió en un discurso referirse a Suecia como un lugar en donde suceden cosas horribles todos los días. Él tenía un hashtag que se llamaba Anoche en Suecia y se refería a algo. Él decía que había visto en Fox News que había disturbios en los suburbios suecos y que había algún tipo de ataque.
Y no había ninguna evidencia de esto. Y yo estaba en Estocolmo sentada oyendo al presidente Trump, viéndolo en las noticias, y yo decía, uy, Dios mío, esto está pasando en Suecia en este momento justamente. Y no habíamos escuchado nada. Y fue bastante miedoso, y después de eso todo el mundo comenzó a reírse. Pero creo que alrededor del mundo una imagen muy mala de Suecia se estaba dispersando, y así las noticias falsas pueden afectar la política y formar imágenes de naciones completas. Pero también creo que las noticias falsas son un tema difícil cuando hay un partido de derecha dominante, porque trabajan todo el tiempo con noticias falsas y hablan de noticias falsas de inmigrantes todo el tiempo. Y tenemos algo que se llaman los trolls. Algunos de ellos son rusos y tienen grandes cantidades de información que ponen en las redes sociales, y normalmente las cifras son equivocadas acerca de, por ejemplo, la migración en Suecia, especialmente acerca del crimen. Creo que ellos tienden a decir que los inmigrantes son extremadamente criminales, y hablan de los suburbios en Suecia, zonas a las cuales no se puede ir, no go. ¿Y qué pasa con los franceses? Bueno, de hecho fue una gran preocupación. Después de la elección de Trump, todo el mundo decía que lo mismo iba a suceder en Francia y después en Alemania. Y como tuvo tanto éxito en Estados Unidos, pues ¿por qué no tratar de tener impactos en las elecciones presidenciales y ayudarle a los candidatos de alguna manera? Entonces hemos escuchado algunos rumores de noticias falsas de Putin, en donde contra Macron, porque este era uno de los favoritos desde el principio y no le gusta Rusia. Entonces ese era el objetivo, era bastante obvio, y en Europa y en Rusia quieren debilitar la Unión Europea al igual que Trump. Pero no creo que haya tenido tanto éxito esta vez. Trataron de montar historias de Macron como que fuera gay, esto fue algo importante, pero realmente no tuvieron éxito. Duró en las noticias unos pocos días, pero no en las noticias principales, y creo que la respuesta de Macron fue muy inteligente, porque él mismo lo mencionó, hizo algunos chistes malos, pero no pasó de ahí. Y creo que ensayaron. Y hace algunas semanas aprendimos que ensayaron cómo en los Estados Unidos de obtener información de los correos electrónicos de personas alrededor de Macron para buscar información, pero no creo que hayan tenido éxito. Nos falta una semana todavía antes de las elecciones y no sabemos qué podrá pasar. Quisiera hablar como un precedente gigantesco en la elección de Trump, pero la victoria del no aquí en Colombia y la situación en Francia con Le Pen, que es acerca de la situación con el Brexit. Tienen un país dividido, muy dividido, con una posibilidad de dividirse incluso más si Escocia aprueba el referéndum de la separación. Entonces, ¿cuál es la lección del Brexit? ¿Qué puede uno sacar de este éxito? Porque fue como el primero, después vino Trump y todo lo demás, pero el Brexit fue como el punto inicial. Entonces, ¿cuál es la lección principal de esto? Bueno, primero que todo, creo que fue una gran sorpresa. Incluso el día antes, casi todo el mundo estaba seguro de que el Brexit iba a perder el voto, entonces fue una gran sorpresa. Pero después creo que después de la elección de Trump, creo que dice algo acerca de la situación económica de los países europeos y de los Estados Unidos. Creo que hay como la sensación que creo que es importante en términos del punto de vista que tenemos los franceses, aunque creo que es igual en Alemania, que por primera vez con estas nuevas generaciones estamos convencidos de que las vidas de nuestros hijos van a ser más difíciles. Hemos estado acostumbrados durante generaciones a pensar lo contrario, que la siguiente generación va a tener una mejor vida, y esto ya dejó de ser cierto. Y creo que pasa lo mismo en Estados Unidos.
Ten- Tenemos que mirar este declive de Europa, del Occidente y de Estados Unidos, qué es lo que vemos en las encuestas y qué es lo que estamos viendo en la votación. No creo que tenga que ver con las noticias falsas. Sí tiene un impacto, pero el problema más grande es el problema económico, que es el que estamos viendo en Francia. Porque si miramos lo que pasó el domingo, tenemos el partido de Le Pen, tenemos Mélenchon y conjuntamente son como el 40% de la población y por supuesto son diferentes, pero comparten los mismos puntos de vista del hecho de que ya dejó de funcionar el sistema para ellos. Así que creo que hay una gran preocupación y es muy difícil poder ver cómo van a encontrar las personas una forma de salir de esta situación, porque está bastante claro que la solución de Trump no es una solución, y lo mismo pasa con Le Pen o para Mélenchon. Entonces creo que eso es una gran preocupación, porque las personas dicen en Francia, bueno, Le Pen, ella no va a poder ganar esta vez, pero ¿qué pasa con la próxima? Dentro de 5 años. Y tenemos que detener este punto de vista tan pesimista en Francia. Entonces tenemos que ver si es cuestión de tiempo, simplemente antes de que estos partidos de extrema derecha logren ganar en muchos países. Y Ulrika, antes de contestar, quisiera añadirle a mi pregunta, porque la situación económica en Suecia es diferente que la de Francia, es muy diferente. Entonces, con lo que Gilles dijo, ¿qué podrías añadirle tú a tu respuesta, mirando que la situación es distinta? Bueno, yo creo que para poder entender el Brexit y la división y a lo mejor el fracaso de la Unión Europea, creo que es crucial saber que estas brechas de ingreso se están ampliando, no solamente dentro de los países como en Francia, por ejemplo, o en Italia o en España, en donde tenemos personas muy ricas y las personas en la parte de abajo que cada vez están más pobres, pero también entre países, por ejemplo, Alemania. Ellos les está yendo peor ahora, pero han tenido una economía supremamente fuerte durante los últimos 5 años, mientras que Francia y España e Italia han tenido problemas gigantescos, y Gran Bretaña está dividida, creo yo, porque algunas partes de Gran Bretaña son bastante pobres. Leí en alguna parte que esto es sorprendente en Europa, a lo mejor no es algo sorprendente en Colombia o en otros países, pero leí en alguna parte que una parte principal de la población británica tiene menos de 100 libras en sus cuentas de ahorros. Así que gran parte de la población es bastante pobre en comparación con otros europeos. A Suecia le ha ido muy bien durante los últimos 5 años. Nuestra industria exportadora es bastante fuerte y estamos muy conectados con Alemania. Históricamente, bueno, algunas veces desafortunadamente hemos estado muy conectados con Alemania. Así que si a Alemania le va bien, a Suecia le va bien. Pero el hecho curioso es que nosotros también tenemos un partido populista, y no es que se deba a la crisis económica. Entonces, no sé, hay mucha investigación que ha sucedido en Suecia para averiguar qué es lo que estas personas quieren contarnos cuando voten por los partidos de extrema derecha. Y leí algo interesante. Esto lo encontré, es un artículo de un periódico sueco, pero es acerca de un autor francés que se llama Edouard Louis. ¿Lo pronuncié bien? Es un escritor muy joven del norte de Francia. ¿De dónde viene? No sé exactamente la ciudad, pero es del norte, de una de las partes pobres del país, y él tiene más o menos 20 años y viene de un pueblito muy pobre en el norte de Francia, y su primer libro que ganó, fue nominado a un concurso
del premio literario más prestigioso de Francia, y ese libro o esa novela era acerca de cómo creció en esta ciudad tan pobre, y su papá creo que hacía la limpieza y era supremamente pobre, y su padre sufría de xenofobia y odia a los gays, y este autor es homosexual, tiene 20 años, y el libro trataba de cómo fue creciendo y quería explicarle a la inteligencia francesa por qué las personas en el campo votan por Marine Le Pen. Y creo que es muy interesante. Yo no había leído el libro, definitivamente cuando llegue a Suecia lo voy a leer, pero cuando envió el manuscrito para la novela a esta casa de Gallimard, una gran editorial en París, el editor dijo: mire, este libro es muy interesante, pero la pobreza que usted describe jamás ha existido en Francia en los últimos 100 años. Y él decía: mire, estos son mis antecedentes, esta es mi vida. Pero en París le dijeron: no, eso es imposible. Francia no es un país pobre, eso no es una realidad, esto es ficción. Pero sí, yo creo que en Suecia no creo que es la pobreza la que hace que la gente vote por el partido de derecha, pero sí creo que hay una gran división entre las personas del campo y las de la ciudad, y creo que lo mismo pasa en Colombia, seguramente, que la división aquí en Bogotá, las personas viven como hacen las personas en las grandes ciudades en el mundo entero, pero en los pequeños pueblos la vida es bastante diferente, y eso sucede en Suecia también, aunque las personas no son pobres, pero sienten que la élite en las ciudades viven una vida totalmente diferente y quieren protestar. Sí, esto no es exclusivo de Suecia ni de Francia ni exclusivo de Colombia. Si leyéramos del referéndum de Erdogan en Estambul, estaban en contra de Erdogan, pero en las ciudades pequeñas estaban más de acuerdo. Pero eso nos lleva a otro punto, que es la inmigración, porque en esos lugares la inmigración es bastante diferente de cómo se experimenta en París o en Londres o en Estambul. ¿Qué pasa con esa inmigración? Porque creo que Francia y Suecia son muy diferentes en cuanto a temas de inmigración. Bueno, la inmigración es un tema importante en Francia, incluso de antes de la crisis de Siria. Pero al igual que en los Estados Unidos, la inmigración en los Estados Unidos también hubo problemas en esta campaña. Y ha sido un problema durante años en Estados Unidos, pero este año fue algo sorprendente, aunque no llegan con la misma frecuencia que hace 10 o 15 años de México o América Central. Así que creo que la inmigración a menudo es un problema porque la situación actual de las personas se está empeorando muy rápidamente. Y si uno mira los mapas, no siempre son mapas políticos, sino que el mapa de la inmigración no necesariamente concuerda con este mapa político. Y en Estados Unidos, cuando Clinton ganó la elección, fue básicamente por estos estados que eran de color azul o de los partidos conservadores. Y hay cambios estructurales en Europa Occidental o en los Estados Unidos en términos de la situación de empleo. Y es algo que creo que es muy importante, que es que en los Estados Unidos las compañías más grandes en términos de empleados hasta el siglo pasado fue General Motors. Así que ellos producían coches dentro de los Estados Unidos y tenían unos salarios bastante buenos, como $25 por hora. Así que era el empleador más grande que estaba
produciendo bastante bien y se podía trabajar en General Motors incluso sin haber ido a la universidad. Uno salía del colegio y iba a trabajar en las plantas y había una vida de clase media buena. Se podía tener una casa, una bandera de Estados Unidos, se trabajaba duro, pero es una vida de clase media buena. Ya no. Ya la compañía número 1 en Estados Unidos es Walmart. Creo que todo el mundo sabe que es una compañía grandísima. ¿Y qué es lo que hacen? No producen nada, importan, 85% viene de la China y pagan unos salarios bajísimos, como 7, 8 dólares por hora, sin seguridad social ni nada. Entonces ahora la compañía más grande de los Estados Unidos no produce clase media, produce pobres trabajadores. Y esa es la mayor parte de Estados Unidos. Es una ilustración de estos problemas estructurales que tenemos igualmente en Francia. Esta parte de Francia, el norte y el este, solían tener grandes plantas. La fabricación era grande ahí y podía uno ganarse la vida. Ahora están cerradas y ahora tienen que buscar algo que hacer. Dicen, bueno, un momento, ¿qué se supone que es lo que vamos a hacer ahora para poder ganarnos la vida? Hemos trabajado muy duro, hemos seguido las reglas y ahora nos dicen, bueno, ya no nos necesitan. Ese es un problema. Y las personas dicen, solo hay una mujer que nos está oyendo, nos quiere hallar y es Marine Le Pen, lo mismo que Trump. Trump iba a ver a los mineros de carbón y a decir, bueno, este es el que nos va a ayudar a sobrevivir y se trata de sobrevivir. Entonces creo que el problema principal, porque esta situación económica no es de conjeturas, es de estructura y nadie sabe cómo arreglarlo. Y no se va a arreglar cerrando las fronteras tampoco. No funciona de esa manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nadie sabe. A lo mejor fronteras más fuertes, no lo sé. Cuando uno mira las noticias, estando aquí en Colombia, BBC World, y hay crisis en todas partes. China, ellos tienen una crisis enorme también. Entonces, a lo mejor en el futuro no van a poder exportarle tantas cosas a Europa y a los Estados Unidos. Entonces, el único país... Bueno, hay crisis también en Japón, por ejemplo. Entonces, el único país o la única nación a la que le está yendo muy bien es como Corea del Sur. Tienen una industria protegida gigantesca. A lo mejor eso es lo que hay que hacer en el futuro, comenzar a proteger nuevamente la industria nacional. No sé, ¿qué piensas? Creo que no podemos regresar a cómo era en el pasado. Estas plantas, por ejemplo, la que producía coches, esa era grande en Francia, esas no van a regresar, y si regresaran los precios van a ser muchísimo más altos para estas producciones. Hay que volver a pagar las nuevas plantas, hay que reconstruirlas y los salarios, por supuesto, serían más altos. Entonces, lo que va a pasar, se supone que tenemos que comprar carros y pagar precios mucho más altos por estos carros nuevos. No creo que ese modelo funcione. Para mí esa es una ilusión. No podemos regresar al pasado. Corea del Sur es diferente porque ha tenido su mismo modelo durante muchísimos años, pero cambiar el modelo y tratar de regresar a lo que era hace 30 o 40 años, los jóvenes no quieren trabajar en fábricas. Entonces realmente no creo que eso vaya a ser una solución. Pero creo que tiene razón. Creo que parte de lo que pasó con Donald Trump, incluso para las personas de la izquierda, es que él dice, regresemos, exactamente como usted lo dijo, las personas sueñan de poder vivir en su mismo pueblo, trabajar para la misma fábrica. Lo que él dijo es que vamos a recrear esas fábricas y vamos a recrear las vidas que ustedes solían tener. Y creo que es atractivo, yo puedo entender ese atractivo, y el resto de la política está totalmente loca, pero sí puedo entender que esto sea atractivo. Bueno, creo que también estas personas, y fue el caso con la campaña de Clinton, no querían escuchar a estas personas. Tenemos que enfocarnos en
problemas más grandes y eso fue un gran error. Y creo que ese mismo error lo cometimos en Francia y en Europa, porque el Frente Nacional ha estado ahí más o menos 30 años y cada elección están un poquito más fuertes. Pero los otros partidos políticos ni siquiera tratan de escucharle a estas personas y buscarles soluciones o explicar algo. Y ese fue un gran error. Y definitivamente eso pasó en la elección en Estados Unidos. Sabemos ahora que Bill Clinton y Hillary estaban peleando acerca de esto. Bill Clinton decía, tienes que ir a Michigan, tienes que ir a hablar con estas personas. No pretendas que van a votar por ti de todas maneras por ser demócratas. Están sufriendo. Quiero hacer un comentario acerca de eso. Porque algunas personas, porque me interesa muchísimo tu opinión, porque algunas personas piensan que si la Unión Europea fracasa después del Brexit o después de las elecciones en Francia y a lo mejor después de la crisis en Grecia, bueno, todo. Italia también está muy inestable. Entonces, si la Unión Europea fracasa, algunas personas piensan que es un fracaso de la política neoliberal de la Unión Económica Europea, porque se ha creado como una unión social, ha fracasado a crear una igualdad económica en Europa y ha creado esas brechas en ingresos entre las personas y entre las naciones. Entonces, creo que lo último seguramente es lo más serio, porque las divisiones entre los países dentro de Europa son potencialmente peligrosas y podrían conducir a una guerra. Y me gustaría saber cuál es su opinión. Sí, estoy de acuerdo. Y cuando hay estas desigualdades pasa lo mismo. En los últimos 15 años todo el mundo dice, tenga cuidado. Incluso las organizaciones neoliberales como Davos, ellos dicen, sí, tenga cuidado, no funciona de esa manera. Si hay desigualdades hacia adelante, algo va a pasar, algo malo va a pasar, porque las personas, ¿cómo se puede sostener un país con las desigualdades creciendo cuando no encajan en una estructura? En Francia las personas están muy incómodas con estas desigualdades, pero la verdad es que lo que así se ha hecho en los últimos 15 años para luchar contra esta tendencia no es mucho. Quisiera preguntar, me fascinaría tomar todos estos debates con las personas. Tenemos personas muy jóvenes aquí en el auditorio y estos jóvenes están sufriendo el neoliberalismo, sufren porque no tienen empleo. El desempleo entre los 18 y los 25 años es gigantesca. Entonces, ¿qué hacer con los jóvenes con esta situación? Tienen a Trump, aquí podemos tener a Ordóñez, aquí las personas lo conocen muy bien. Yo te expliqué acerca de él. Ordóñez fue nuestro contralor, que es de extrema derecha, contra los gays, contra el aborto, contra todo, menos Uribe. Y eso va a afectar a los jóvenes. Entonces, ¿qué decirles a ellos y qué decir acerca de este factor de la juventud en esta ecuación? Bueno, soy una socialdemócrata bastante optimista, pero sí creo que es importante tener un sistema político que fuerce a los ricos a pagar impuestos para los pobres. Y creo que es crucial crear instituciones muy fuertes también. Por ejemplo, en un país, si hay problemas gigantescos con la corrupción, Colombia también, muy, muy grandes problemas con la corrupción. Entonces es difícil porque va a haber un sistema en donde los políticos siempre están
están peleando en contra de la democracia y de poder construir instituciones independientes fuertes, porque las instituciones independientes significan que se puede evitar la corrupción. Pero cuando se trata de la industria, los diferentes países tienen diferentes condiciones. Entonces, ¿cómo crear una industria moderna que funcione bien y que pueda emplear a los jóvenes? No sé hacerlo y no sé que nadie en el mundo realmente sepa hacerlo. Los países exitosos en Asia tienen talleres en donde producen cosas muy económicas pagando salarios muy bajitos. Y ese no debe ser el camino por el que quisiéramos andar. Entonces, no sé que ningún político en este momento en el mundo entero supiera cuál es la respuesta a esa pregunta. Y tú, Gilles, siento mucho, tampoco sé. Lo que yo creo que es muy importante, y no sé si es el caso en Colombia, pero creo que es igual en todas partes, es que a los jóvenes no les gusta la política y normalmente no votan. La tasa de participación es mucho más baja entre la población de los jóvenes y yo creo que eso es algo, ¿cómo podemos tener un impacto y pedirle a los políticos que nos escuchen si no votamos? Y pienso que eso es algo muy importante y que hay que tener en mente. La democracia es una lucha. Se trata de luchas entre los diferentes poderes. No solamente se trata de votar, hay que luchar por lo que uno quiere obtener. Y las personas no le van a dar a uno nada si uno no pelea por ello. Porque si le dan a uno algo, va contra otras personas que pudieran haber estado luchando por obtenerlo. Así que básicamente lo que hay que hacer es luchar. Pero es lo mismo en todas partes. Los jóvenes, y dado que hemos estado hablando de las redes, que fue bastante obvio durante la elección de Obama, en donde los jóvenes fueron muy importantes, no necesariamente como votantes, sino personas involucradas en la campaña, y fue un mensaje también, y el mismo mensaje que dio cuando salió en su último discurso en Chicago, dijo: tienen que involucrarse, no pueden pretender que las personas hagan algo por usted si ustedes no hablan, si no tratan de ser parte del juego. Esa sería mi respuesta, ser parte del juego, claro. Bueno, ya escucharon, jóvenes, tienen que votar y tienen que ser parte del juego. Quiero preguntarles, somos muy apocalípticos con Afganistán, con Corea del Norte. Estamos despertándonos todos los días pensando que va a ser el último día. Bueno, las bombas con Corea del Norte, etcétera. Pero Trump ganó y después nos dimos cuenta de que hay una vida después de Trump. ¿Hay vida después de la Unión Europea? O, en otras palabras, es una pesadilla y uno dice, no tenemos solución a eso, pero ¿hay vida después de la Unión Europea? Sí, por supuesto que hay vida después de la Unión Europea, pero no estoy segura que vaya a ser una vida muy agradable. Podría potencialmente ser peligroso. No sé, Alemania ha sido tan fuerte en la economía europea durante tantos años que es potencialmente peligroso porque, bueno, porque algunas veces somos extensión de Alemania. No lo somos, pero creo que las grandes naciones en Europa, Francia, Alemania, España e Italia, siempre ha habido tensión política entre esas grandes naciones en Europa. Y temo que esa tensión política pudiera aumentar si la Unión Europea fracasa, porque la Unión Europea se creó con temas comerciales y económicos, pero también como un proyecto de paz, uniendo a Alemania y a Francia, que eran antiguos enemigos, los países que habían sido enemigos durante muchísimos años, como 1000 años, no sé, toda la vida. Y esta unión se suponía que iba a unir a estos dos enemigos, y no sé qué sucedería en Europa
si la Unión Económica Europea fracasara. Sí, estoy de acuerdo. Para mí sería muy peligroso en cuanto a lo económico y en los temas de paz también. No tenemos frontera, por ejemplo, en Francia no tenemos fronteras con Bélgica o con Alemania, pero si dejamos de tener aduanas y mandamos después la fuerza pública y después llegan las Fuerzas Armadas, pues va a ser una mentalidad totalmente diferente en cuanto al tema de paz. Y cuando se trata de la economía, yo creo que lo que hemos visto en los últimos 15 años o 20 años es que los grandes países ahorita tienen poder. China es un gran poder, Brasil es un gran poder. Entonces, ¿cómo podrían esperar ser más grandes o más fuertes tratando de ser más pequeños? Francia, si uno va a hablar con China y uno es el presidente de Francia, bueno, ¿qué diría uno? ¿Cómo podría uno hacer que su punto prevalezca? O cuando uno es representante, presidente del Reino Unido o de Alemania, ahí, por supuesto, hay mucha más capacidad de poder defender los intereses. Entonces, volviendo a las escalas pequeñas, a un solo país, cuando la tendencia en los últimos 15 años ha sido que el tamaño sí importa, creo que sería muy peligroso. Hace 2 semanas estuve en la China y lo que sorprende a cada visitante de Europa que va a visitar la China es que el mercado interno chino es gigantesco. Yo soy escritora, escribo novelas y me estaba reuniendo con los principales escritores chinos, incluyendo al premio Nobel Mo Yan, y fue muy interesante porque también conocimos a algunos escritores chinos muy jóvenes. Y el mercado chino, estábamos entrevistándolos y había una niña joven como de 20 años de edad y su primera novela salió el año pasado y vendió 4 millones de copias. Y nosotros decíamos, wow, y es estudiante. Y miramos a un autor de libros de niños, que es el más exitoso en la China. Ella es una niña, tiene 60 años y hace libros ilustrados para niños. Y los chinos dijeron, tienen que preguntarle cuánto dinero gana cada año, y le preguntamos cuánto dinero gana por año. Y dijo, hay que traducirlo a pesos. Dijo 70 millones de libras al año. Por esos 70 millones de euros, diría yo. Es un poquito más de 70 millones de euros, como 80 millones de euros. Pero era lo que le paga el gobierno suizo a todo el sector cultural por año. Ese es todo ese dinero que se gana solo esta escritora de libros para niños. Entonces el mercado chino es gigantesco y me hizo pensar en el posible fracaso de la Unión Económica Europea, porque como país, un país como Suecia con 9 millones de habitantes, en un mercado global no somos nada. ¿Ustedes piensan que estamos encaminados hacia una era china? Tuvimos la era occidental durante 500 años, pero estamos encaminados a una era china en donde la Unión Europea venga de segundas en el escenario, donde los Estados Unidos sea de segundas. No sé exactamente cómo pudiera suceder, pero definitivamente el viejo mundo murió, Europa estando al centro. Para mí eso está totalmente muerto y eso es lo que es muy difícil para las personas poder aceptar. En Francia, cuando yo nací, Francia era un era un país poderosísimo, todo el mundo quería ir a Francia.
Eso ha cambiado totalmente y es muy difícil. Y creo que es muy difícil para Estados Unidos también. Los americanos piensan que América es el mejor país del mundo, que son el número uno, pero muy pronto van a dejar de ser el número uno. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Van a aceptarlo? Creo que Trump es parte de eso, de volver a América grande otra vez, como dice Trump. Como dije acerca de las plantas, etcétera, no podemos volver al pasado, eso no funciona, es un nuevo mundo. No podemos pretender que podemos mantener vivo el viejo mundo. Eso no funciona así y que tiene un impacto político fuertísimo también, porque cómo se acepta la idea de que uno estaba entre los primeros 5 y que dejó de estar ahí. Por eso es que no me gusta en Europa o en Francia. Hablamos todo el tiempo acerca de la crisis, es una crisis. Y no creo que sea una crisis, porque una crisis, he visto muchas crisis desde que nací, pero las crisis, cada crisis tiene su comienzo y su final y tenemos fechas. Pero en este caso no es una crisis. Creo que era que estábamos acá, ahora estamos acá, llevamos siglos estando acá. Así que ¿cómo nos ajustamos a eso? Y es lo mismo para Estados Unidos. Algo positivo, como este líder chino, Jinping, sí, no habla acerca de naciones individuales en Europa, sino Europa como un todo. Y después de Trump, creo que el gobierno chino repetidamente ha dicho que prefieren hacer negocios con Europa. Entonces, por lo menos tenemos algo para la nación europea positivo. Hablaba acerca de cómo la Unión Europea también no era solamente un negocio comercial, sino también un negocio de paz entre, por ejemplo, Francia y Alemania, que se odiaron durante, toda la vida. Pero si vemos este acuerdo de paz, si vemos que cae este acuerdo de paz, sería un mensaje pésimo para el mundo entero. Tenemos Estados Unidos y México, tenemos Siria, tenemos la situación con las fronteras en Europa, en África. Y quisiera preguntar, porque tenemos ese mismo problema aquí en Colombia. Tenemos un problema con Venezuela y personas como Germán Vargas Lleras, que es candidato a la presidencia aquí en Colombia, que dice tenemos que pelear contra los venezolanos porque es un régimen que ya no soportamos, y por la inmigración. Entonces tenemos un problema que nunca habíamos tenido antes, nunca hemos tenido problemas con la inmigración. Y ahora sí, porque vemos la caída de la Unión Europea, los Estados Unidos y México peleando. Entonces, ¿cuál es el futuro de esto? ¿Vamos hacia guerras en todas partes del mundo, en muchos países? ¿Cuál es su punto de vista de esto? Bueno, esa es una gran pregunta. No necesariamente, es solamente que yo pienso que el mapa antiguo dejó de funcionar. Yo no creo que uno pueda dibujar o sacar conclusiones de la historia ya. No sé, a lo mejor Sudamérica pase por un periodo de prosperidad. No parece que fuera así, pero con el fracaso de Europa, a lo mejor América Latina se vuelva muy próspera, no lo sé. No tengo ni idea. No pareciera en este momento, pero las cosas podrían cambiar y dentro de 10 o 20 años, no sé, una caída en Europa podría conducir a una subida para otros países, otros continentes, no sé. ¿Y tú, Gil? No sé, lo que sí sé es que ahora parecemos estar en un tiempo en donde a las personas les fascinan las guerras. Trump, por supuesto, pero incluso en Europa también, en Hungría, porque no quieren que los sirios entren en el país. Creo que no necesariamente significa guerra, significa algo muy diferente. Vamos a ver qué va a suceder con Trump. Pero esta idea de que uno puede elegir a alguien que dice voy a construir un muro con mi vecino es un muy mal ejemplo para todo el mundo. Algunas personas pueden sacar ventaja de eso y decir, bueno, ¿y qué pasa con nuestro país? Construyamos un muro también.
Así que definitivamente es algo que vamos a tener que luchar en el futuro cercano. Bueno, es muy miedoso ver que este entorno violento no es solamente Trump, pero también son las personas de Trump y las personas que están en contra de Trump. Aquí en Colombia, en los medios sociales tenemos muchísimas peleas porque alguien se muere, porque alguien no se muere, por todo. Y este entorno violento está corrompiendo a las personas. El discurso de Le Pen, el discurso de odio, está permeando a las personas y las personas están tomando estos discursos y volviéndose violentos. ¿Son los discursos en los medios sociales lo que preguntan? ¿Como estos discursos de odio? Sí. ¿Qué pasa con esta situación? Porque es muy miedoso ver cómo las personas están tomando estos discursos violentos para ellos mismos, se están apropiando de estos discursos y pelean unos con otros, con los vecinos, con las personas en la universidad, con las personas en sus trabajos, por los políticos y este discurso de odio. Bueno, ayer hablábamos acerca de la posverdad y cómo la política se ha vuelto mucho más emocional y cómo la caída de los medios tradicionales han creado un clima político totalmente diferente en donde los políticos y las personas y los periodistas inexpertos no solamente están más emocionales, sino más divididos. Las cosas no son no es que sean blanco y negro, pero sí están mucho más polarizadas y creo que eso es muy peligroso para la democracia. En Suecia, toda la institución de periodismo está en una crisis gigantesca. En Francia también encontré una persona de Le Monde y el periódico tiene una crisis gigantesca, el periódico Le Monde. Y es difícil que la institución sobreviva y en vez de periodismo tenemos noticias falsas, tenemos opiniones, tenemos think tanks, tanques de pensamiento, hay partidos políticos. No sabemos exactamente de dónde se obtiene el dinero de estos tanques de pensamiento. Es difícil rastrear el dinero, es difícil definir qué fuentes son objetivas y cuáles son propagandísticas. Y es difícil saber de dónde vienen los hechos. Así que es un momento bastante confuso. Sí, estoy de acuerdo con lo que usted dice de la polarización y también es responsabilidad de los medios tradicionales, especialmente la televisión. Es algo que vi en los Estados Unidos, pero hacemos esto mismo en la televisión francesa. Antes teníamos a alguien que era la referencia y que decía que era lo que estaba sucediendo y uno podía confiar en esa persona, pero ya no. ¿Qué es lo que tenemos en televisión? Tenemos una persona para una cosa y otra persona que está en contra. Y se mueve en esa dirección. Al final, en el debate, nadie se pone de acuerdo sobre nada. Pero las personas dicen, bueno, eso es más entretenido. Y ese modelo viene de Estados Unidos. Así que creo que no es solamente de los medios nuevos, sino que en televisión ya tenemos este tipo de temas y es una responsabilidad porque hablamos de debates y debates fuertes entre dos personas muy polarizadas y no se trata de buscar un campo común, simplemente se discute y al final del debate siguen peleando. Y eso es algo que queremos promover para poder debatir los temas, pero es un hecho, es lo que está pasando en televisión. Pero también, sin importarlos, a pesar de los hechos, hay conversaciones polarizadas o debates en televisión en donde el moderador no dice, oiga, eso está mal. Fox News, por ejemplo, uno puede sustentar casi cualquier cosa. Uno dice, sí, en Suecia el año pasado 1 millón de inmigrantes pasaron la frontera o algo así. Y el moderador no dice, oiga, eso no es cierto.
Entonces, la verdad dejó de importar y eso es bastante miedoso. Y en ese caso, ¿qué debería hacer el periodismo? Porque Fox News es un gran ejemplo de qué no hacer, pero también tenemos a CNN con este tipo de crisis en donde tienen programas en donde todo el mundo grita, ninguno escucha al otro. Entonces, ¿qué deben hacer los medios y el periodismo? En Colombia tenemos dos grupos noticiosos, RCN y Caracol. RCN está muy con el partido de la derecha, extrema derecha, casi como una voz oficial. Pero ¿qué deberíamos hacer en ese caso? Porque lo que vemos es que los periodistas están tomando partido. Bueno, cuando son medios privados es muy difícil. En Suecia tenemos un servicio público, entonces los medios son financiados. No es una financiación del Estado porque uno paga una tarifa todos los meses y ese dinero va a la radio y a la televisión. Pero tienen algún negocio con el gobierno en donde tienen que presentar noticias objetivas y tienen que estar libres de los puntos de vista políticos o no los puntos de vista políticos, sino que no pueden tomar partido, por ejemplo, antes de las elecciones, sino que tienen que tratar de ser objetivos y neutrales. Entonces, creo que si quieren seguir recibiendo dinero del Estado, van a tener que trabajar en su objetividad y su neutralidad. Eso es lo que deberían hacer y si no lo hacen, si no siguen las reglas, no deberían obtener dinero de quienes pagan impuestos. Bueno, en Francia es más o menos igual porque tenemos un servicio público, la televisión es pública, pero el tema es que cuando uno mira canales como CNN, hacen lo mismo que en Estados Unidos, básicamente. No tienen información, pero pueden hablar durante horas acerca de esta falta de información. Y tienen debates, pero es como un boxeo. Son dos personas juntas y uno lo que quiere es que peleen, que choquen. Entonces están siguiendo el modelo americano y eso es lo que está pasando. En Estados Unidos tienen Fox News, bueno, primero CNN y después Fox News apareció y fue un gran éxito. Entonces, ¿qué pasó? Ahí después MSNBC, que es como un Fox News de la izquierda. Y ahora tenemos dos redes gigantescas a las que les está yendo muy bien. Entonces, si uno es un demócrata, se va para SNBC para escuchar lo que uno quiere escuchar, y si uno es republicano, se va para Fox y oye lo que uno quiere oír. Entonces, ¿se trata de información? Yo creo que ya no se trata de la información. Bueno, llegamos al final. Creo que tenemos... Hola, mi nombre es Vanessa, vengo de la agencia del externado. Mi pregunta básicamente es, ¿cómo piensan ustedes que esta atmósfera de supranacional, creada por las grandes compañías y que las personas piensan que va a ser el futuro? Europa estaba creando esta tendencia, por ejemplo, pro gay, pro diferentes nacionalidades, diferentes grupos étnicos, y ahora se están moviendo hacia la tendencia conservadora extrema. Entonces, ¿cómo sienten ustedes que si Europa está preparada para una sociedad en donde importen los individuos no de dónde vengan, sino por quiénes son? Discursos en los medios sociales, lo que preguntan, como estos discursos de odio. Sí, ¿qué pasa con esta situación? Porque es muy miedoso ver cómo las personas están tomando estos discursos violentos para ellos mismos, se están apropiando de estos discursos y pelean unos con otros, con los vecinos, con las personas en la universidad, con las personas en sus trabajos, por los políticos y este discurso de odio. Bueno, ayer hablábamos acerca de la posverdad y cómo la política se ha vuelto mucho más emocional y cómo la caída de los medios tradicionales han creado
un clima político totalmente diferente, en donde los políticos y las personas y los periodistas inexpertos no solamente están más emocionales, sino más divididos. Las cosas no son no es que sean blanco y negro, pero sí están mucho más polarizadas y creo que eso es muy peligroso para la democracia. En Suecia, toda la institución de periodismo está en una crisis gigantesca. Bueno, creo que esas dos tendencias existen al mismo tiempo. Sí hay una tendencia conservadora en donde el nacionalismo y los sentimientos de orgullo hacia el país, etcétera, el lugar de donde uno nació son muy importantes, pero también creo que tenemos una tendencia global en donde a lo mejor importa más qué estilo de vida se tiene o qué tipo de identidad, por ejemplo, identidad política, si uno es gay o lesbiana, o a lo mejor si a uno le interesa el medio ambiente, temas medioambientales. Si uno trabaja para partidos verdes, en partes del mundo uno se comienza a conectar con otras personas jóvenes, por ejemplo, que trabajan en partidos verdes. Entonces esas dos tendencias existen simultáneamente y no sé cuál de las dos tendencias vaya a ganar, no lo sé. ¿Eso responde a tu pregunta? Pero ¿crees que estar preparado? Yo siento y pienso que Suecia está preparada para aceptar a las personas, no por lo que son, no por el tipo de nacionalidad o de grupo o identidad étnica que tengan, sino más por lo que puedan contribuirnos con nosotros, a los ciudadanos suecos. Eso es lo que yo pienso. Pero hay otras personas que piensan diferente. Yo no soy tan pesimista, especialmente los jóvenes, creo yo. Es algo generacional también. Una vez más, cuando uno mira la elección de Trump, las personas que estaban más en contra de Trump eran los jóvenes, porque los jóvenes viajan, hablan diferentes idiomas, están más from the Trump's values in terms of gay rights and so on. So I don't think we have to, we shouldn't overestimate this trend, this political trend, because even in France, I mean, I think freedom is, in terms of freedom of expression, for gay rights. La libertad de los derechos gays nunca ha estado tan alta. Entonces, de alguna manera vamos en la dirección correcta. Pero hay también temas importantes relacionados con la economía, con la inmigración, que nos hacen ver mal. Pero nuevamente en Estados Unidos esto es bastante obvio. Los jóvenes creo que van a seguir luchando contra lo que va a tratar de hacer Trump, especialmente en términos de las libertades individuales, y no va a poder regresar a los 60s, incluso teniendo personas peligrosas que lo rodean. Especialmente en términos de las libertades individuales, no soy muy pesimista. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra González. Entonces la pregunta va más enfocada al tema de las noticias falsas. Entonces, teniendo en cuenta el éxito que tuvieron estas noticias en el caso del Brexit, el triunfo de Donald Trump y acá en Colombia sobre el plebiscito, ¿cuál debe ser el papel del periodismo para volver o fortalecer las instituciones que actualmente la gente no le tiene confianza, teniendo en cuenta que prefieren creer una noticia
de naturaleza extraña en cambio a los medios. Entonces, ¿cuál debe ser el papel del periodismo para poder otra vez alcanzar y tomar a las personas y no desviarse pues, la atención de estas? Creo que la situación es muy diferente en Colombia porque los periódicos aquí son bastante fuertes, siguen siendo muy fuertes y tienen muchos lectores todavía. Entonces, no creo que ese problema sea tan grave en Colombia, pero cuando se trata de las noticias falsas, los periódicos suecos han comenzado a marcar artículos con algunas marcas de calidad. Entonces dicen, esto es periodismo, esto no es propaganda falsa. Y eso es como emotivo, es bastante trágico también, creo yo. Entonces, si uno lee un artículo en un celular, por ejemplo, y viene de una fuente real, dice, esto es periodismo real, esto es periodismo objetivo. No sé, si creo que la institución del periodismo fracasa, la carga de informarle a los ciudadanos caería sobre el sistema educativo. Estaba hablando de esto ayer. Creo que es muy importante, especialmente en el bachillerato, que los estudiantes aprendan a cómo separar las noticias falsas de las noticias reales y cómo ser críticos de las fuentes también. Entonces creo que el sistema educativo es algo crucial. Creo que en Europa, por lo menos en Francia, es una situación muy difícil porque los medios, por ejemplo, los periódicos, cada 5 años hay un periódico que desaparece. Entonces los medios tradicionales han perdido muchísima confianza, mucho poder. Entonces, ¿cómo podrían utilizar este poder que está disminuido para prevenir una tendencia grande? Eso es una contradicción. No quiero sonar muy pesimista, pero es un problema más grande. La sociedad tiene que encargarse y todo el mundo tiene que involucrarse, de hecho. Si esperamos que solamente los medios sean los que lo corrigen, creo que nunca va a suceder. Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Montes, vengo de la F y mi pregunta es para Gilles. Gilles, quiero preguntar, de acuerdo con los comportamientos de guerra y los temas que ha expuesto hoy en esta tensión que hay en Europa y la posibilidad de tener una separación de la Unión Europea, los problemas con ISIS, los problemas con Trump, hay problemas alrededor del mundo todo el tiempo. Hay algunos analistas que han hablado de la posibilidad de una tercera guerra mundial dentro de unos pocos años. Entonces, de acuerdo con ese comportamiento, ¿cree que sería posible hablar de este tema? Gracias. Creo que es una posibilidad que hay que tomar muy en serio y por supuesto que nadie lo sabe, yo no lo sé tampoco, pero especialmente en Europa y en América las personas están volteándose en contra de todo, no confían en la élite. Entonces es muy difícil para un político porque especialmente en Francia teníamos la figura de los intelectuales que eran capaces de hablar con las personas y las personas confiaban en ellos. Incluso se habían cometido errores, pero las personas les escuchaban. Eso ya no pasa, ya no hay nadie que pueda hablar y que se pueda confiar en ellos. Así que es bastante obvio que este tema, sea que sea Corea del Norte o en Europa, es un problema muy serio
Y solo en los últimos años este problema se ha vuelto más serio y todos los días ahora tenemos, cuando nos despertamos, tratamos de averiguar qué es lo que está pasando en Corea del Norte, qué va a hacer Trump, porque él trata de utilizar su capacidad de hacer todo como una fortaleza para lograr hacer que su punto sea escuchado. Y en Francia hay una gran ansiedad acerca de este tema. No sé, en Suecia, pero cuando uno comienza a construir muros, cuando uno dice quiere abandonar la Unión Europea, yo no creo que vaya a pasar en un futuro muy cercano. Marine Le Pen creo que va a perder y a lo mejor va a haber algo de energía, y creo que las generaciones jóvenes tienen un rol mucho más importante, especialmente en Europa y en Francia, porque, por ejemplo, en Francia creen en Europa, quieren poder viajar, quieren poder estudiar, cosa que pueden hacer ahora. Así que la idea de volver a colocar fronteras, porque tienen amigos en todas partes, quieren poderse comunicar con sus amigos. Entonces yo creo en las generaciones más jóvenes y mi esperanza es que esta generación más joven se involucre, que no es el caso políticamente. Hasta ahora ese no es el caso, así que yo espero que eso suceda, y para mí esa es la principal razón para seguir siendo optimista, porque lo que escuchamos de Trump o de Le Pen, los jóvenes, eso yo creo que les molesta también por la situación económica, pero cuando se trata de los temas sociales como los derechos de los gays y viajar y todo esto, pues no están de acuerdo con esa agenda tan conservadora, y esa es mi esperanza.